Ya para qué discuten si se pueden agarrar mejor a chingadazos. Mira, me tienes ya hasta la madre. Hemos llegado al final de esta entrañable serie. Este episodio está cargado de emociones y recuerdos que marcaron el fin de la época dorada que Roberto compartió junto a todo el elenco del Chavo del Ocho. Acompáñame a descubrir cómo terminará esta historia. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal y a dejar tu like si te gusta este video. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal: Álvaro Esteves, JM Super, Yanira Fierro, y para nuestros ultrafans, Alejo Roncoy y Juan Manuel Gallegos. También un saludo enorme a todos los nuevos seguidores que se han sumado recientemente a nuestra comunidad. Ahora sí, comenzamos. El episodio inicia en 1978. Roberto y Florinda conversan sobre lo ocurrido en Acapulco. Roberto siente una mezcla de responsabilidad y quizá de culpabilidad que no puede ignorar. No quiere cargar en su conciencia una mala decisión. Por eso le confiesa a Florinda que no puede tener hijos y que no desea privarla del privilegio de ser madre. Sin embargo, Florinda reacciona con molestia. Tal como le había advertido, no le gusta que tomen decisiones por ella. En su opinión, el verdadero problema no es el supuesto remordimiento de Roberto, sino que él no quiere dejar a su esposa. Roberto insiste en que quiere ser honesto con ambas. Además, entre el trabajo y sus responsabilidades, no le resulta fácil, al menos por ahora, tomar una decisión definitiva. Estas palabras son suficientes para que Florinda le abra la puerta y lo eche de su casa. Es una bruja. Mientras tanto, Graciela, que ya conoce la verdad y lo confirmó después del viaje a Acapulco, teme lo peor. Su matrimonio con Roberto está prácticamente roto. Su hija, ajena a todo, pregunta dónde está su padre. La respuesta de Graciela es fría y contundente. Él casi nunca está en casa, así que no importa mucho dónde pueda estar, aunque dentro sabe muy bien dónde se encuentra. Vieja chancluda. Meses después, Roberto se reúne con el tigre Azcárraga, quien le plantea la idea de llevar el Chavo a la pantalla grande. Roberto no está convencido. Para él, el personaje siempre ha pertenecido a la televisión y teme arruinar lo que ya funciona bien. Pero Azcárraga es firme y le deja claro que la decisión final es suya. Además, asegura que una película sería muy beneficiosa para ambos. ¿Le vas a decir que no? La idea es millonaria. ¿Quieres que te sea honesto? Quiero que seas inteligente, Roberto. Por otro lado, Segoviano intenta hablar con Florinda. Ella, sin embargo, solo quiere tratar asuntos profesionales. Él insiste en que es difícil trabajar en medio de tanta tensión, pero a Florinda poco le importan las palabras de su expareja. En casa, Roberto, Graciela y sus hijos disfrutan de un momento en familia. Han organizado una parrillada y todo parece mejorar. Después de mucho tiempo, por fin están reunidos compartiendo como una verdadera familia. Mientras Graciela y Roberto conversan sobre la posibilidad de reavivar la chispa en su relación, son interrumpidos por un balón perdido. Ese instante resulta clave para Roberto. Acaba de tener la idea que tanto había esperado. Al día siguiente se presenta ante Azcárraga para plantearle un nuevo proyecto cinematográfico. No será sobre el Chavo, sino sobre un personaje completamente distinto: el Chanfle. Un aguador soñador que carga balones por todas partes como si estuviera embarazado. Para esta historia necesitan un estadio y canchas de entrenamiento, pues el Chanfle trabaja para el mejor equipo de fútbol de México. Cuenta con el América para lo que quieras. Pero trabaja para las Chivas. Estás pendejo. Azcárraga quiere saber de qué tratará la película, pero Roberto solo tiene el concepto. El guión aún no existe, así que le pide tiempo para preparar un borrador. A Azcárraga le llama la atención que se trate de otro personaje con Che en su nombre, igual que varios de los más icónicos de Roberto. Como las Chivas. Como la chingada. Sácate de aquí. Poco después, Roberto se sumerge en la escritura, afinando cada detalle de su nueva película. Graciela se alegra al verlo nuevamente inspirado, después de la mala racha creativa que había atravesado. En su mente, Roberto se proyecta dentro del Estadio Azteca, imaginándose como un jugador más. Visualiza la trama, él convertido en el aguador del equipo América, Don Ramón como el director técnico, y todo envuelto en ese tono cómico que caracteriza a sus personajes. Torpe, pero lleno de sueños. Roberto queda encantado con esta idea, así que no duda en escribirla para poder llevarla a la pantalla grande. Más tarde, lleno de alegría, le muestra el guión a Graciela.
le asegura que esta será su película más personal, la que más refleja su vida y lo que valora, la importancia de la familia. Esa noche, mientras Roberto duerme, Graciela toma el guión y comienza a leerlo. Queda encantada con los diálogos y los chistes ingeniosos que Roberto ha plasmado. Sin embargo, hay algo que la inquieta. La trama incluye a una mujer que queda embarazada al final de la historia, personaje que terminaría siendo interpretado por Florinda. Para Graciela, es evidente que esa parte del guión refleja una proyección de lo que, hasta ese momento, era un amor imposible entre Roberto y Florinda, y la imposibilidad de concebir un hijo juntos. El día de la filmación, Roberto da las instrucciones a los extras de la película que estarán en el estadio, les indica que deben emocionarse cuando Valentino meta un gol. En ese momento aparece Florinda ya con su panza de embarazada. Roberto queda encantado. Aunque no lo menciona, su semblante lo dice todo. Es algo que Roberto jamás podrá hacer por Florinda. Sin más, Roberto continúa dando instrucciones y realizan una celebración de prueba antes de comenzar la filmación. Aún faltan algunos miembros del elenco por llegar: Raúl, Angelines y Ramón. Mientras tanto, Angelines y Ramón conversan afuera de sus remolques sobre un tema bastante delicado. Ramón afirma que si Carlos deja el programa, él se solidarizará con él y también se irá. Expresa con claridad sus sentimientos. Ya no se divierte como antes y además cree que en un programa junto a Carlos tendría más oportunidades para lucirse. Estas palabras incomodan a Angelines, quien le responde que está menospreciando al resto del elenco, incluida, por supuesto, la bruja del 71. Y añade algo más: sin Roberto escribiendo los guiones, nada sería igual. Este comentario irrita a Ramón, pues le parece que Angelines empieza a parecerse a Florinda con sus sermones. ¿Serás p***o que no te das cuenta que te voy a extrañar, cabrón? Que me vas a hacer falta. Pues tú también, brujita. Tú también. Yo te quiero un chingo. Un chingo de veras. En otro lugar, Roberto recibe la visita de Carlos, quien quiere hablar con él en privado. Carlos le recuerda que lo que dijo en Acapulco va en serio. Tiene planes para hacer su propio programa. Roberto le responde que no tiene problema con eso, aunque siente curiosidad por saber dónde piensa realizarlo. Carlos, seguro de sí mismo, afirma que será en la misma televisora. Argumenta que Kiko es el personaje más famoso y querido de la vecindad, y sería absurdo que Azcárraga le negara su propio espacio. Roberto, con un tono sereno pero firme, le pide a Carlos que, antes de seguir hablando, primero se reúna con el tigre Azcárraga y confirme si realmente le darán su propio programa. Solo entonces, dice Roberto, podrán sentarse a definir en qué términos quedarán ambos. Antes de despedirse, Roberto se toma la libertad de darle un consejo. Le dice que no se aferre únicamente al personaje de Kiko, porque si bien ha sido un papel exitoso y muy querido por el público, no debería convertirse en una limitación para su carrera. Le sugiere que piense en algo más grande, que explore otras posibilidades y que de concretar su nuevo programa se asegure de que le escriban un personaje completamente distinto. Sin embargo, estas palabras no son bien recibidas por Carlos. La idea de alejarse de Kiko no le agrada en lo absoluto. Para él, Kiko es mucho más que un personaje. Es su identidad artística, el papel que le ha dado fama y cariño del público, y en ese momento no está dispuesto a renunciar a ello. Si quieres conocer a fondo toda la verdad detrás de la salida de Kiko del programa, tenemos un video dedicado exclusivamente a este tema. Te estaré dejando la tarjetita en este momento para que lo veas cuando quieras. Por otro lado, en la cancha del Estadio Azteca, Segoviano supervisa los preparativos y da indicaciones precisas para colocar las cámaras. Confía en su experiencia para lograr que cada toma quede lo más pulida posible. Sin embargo, Roberto llega con un par de propuestas de cambio, tal como lo hizo anteriormente con el final del especial de Acapulco. Estas sugerencias no son del agrado de Segoviano, quien ya está cansado de que Roberto intervenga en lo que considera su responsabilidad, la dirección de la película. Ya para qué discuten si se pueden agarrar mejor a chingadas. Es que más respeto, que aquí yo soy el director, carajo. ¿Ya viste lo que hiciste? Lo descompusiste, flaquita, ya ninguno de los dos tiene arreglo. Vete de aquí. Más tarde, en el último día de filmación, Carlos pide la palabra frente a todo el elenco y el equipo de producción. Sus declaraciones no son bien recibidas por Roberto. Con un tono firme, Carlos señala que aunque Roberto crea que todos son de su propiedad, él sabe que no es así.
Sus palabras concluyen con una declaración contundente. Desde hace un tiempo para acá, la estrella del programa no es más el Chavo, sino su mera servilleta. Pues quiero avisarles que a partir de ahora en adelante no me van a ver ni el polvo. Kiko se va a armarla en grande. Marcos, ¿de qué hablas? Ya siéntate. ¿Cómo que? Ay, ni te hagas el sorprendido, gordo, que ya todos lo sabían. Todo se pudrió en Acapulco. Tras la tensión, Ramón alcanza a Carlos para comprender lo que acaba de ocurrir. No quiere que se vaya, y aunque él mismo tampoco se siente cómodo y en ocasiones ha pensado en renunciar, no lo ha hecho porque siempre ha procurado ser leal a Roberto. Carlos, consciente de ello, le confiesa que no quiere ser la causa de una ruptura más profunda y por eso nunca le pidió que se marchara con él. Mientras tanto, Segoviano, molesto, culpa a Florinda por la fractura del equipo. Roberto, que no está dispuesto a tolerar el tono con el que se dirigen a ella, interviene para defenderla. Esto provoca una discusión que termina en un altercado físico. Segoviano le asesta un golpe a Roberto. Esa noche en casa, Graciela cura la herida de su esposo. Roberto, entre bromas, afirma que si Segoviano lo hubiera enfrentado en su juventud, al menos le habría devuelto un par de golpes. Graciela quiere saber qué ocurrió realmente, y Roberto le explica que todo se originó porque Carlos anunció su salida. Entre las tensiones acumuladas y las copas de más, la situación se salió de control. Sin embargo, la verdadera razón no es algo que Graciela reciba con agrado. En el calor del momento, Mariano le faltó el respeto a Margarita. Al día siguiente, Jamaica informa a Carlos que su programa ha sido aprobado, aunque bajo condiciones muy simples establecidas por Roberto. La única exigencia es que pueda usar el personaje de Kiko sin ningún tipo de remuneración económica, siempre y cuando se reconozca a Roberto Gómez Bolaños como el creador en los créditos. Yo no hago tratos con payasos. Quiero hablar con el dueño del circo. No más que el dueño del circo no quiere hablar con los changos. No se la van a acabar. Vete a la chingada. En otro lugar, Ramón se reúne con Roberto para tener una conversación que ambos saben será difícil. Ramón, con el rostro serio, le confiesa que ya no se siente cómodo con el ambiente que se vive en el programa. Todo se ha convertido en discusiones, gritos y rumores que han reemplazado la armonía de otros tiempos. Roberto intenta tranquilizarlo, le asegura que todo es una etapa y que, como sucede con las etapas, pronto pasará. Está convencido de que el berrinche de Carlos no durará para siempre y que tarde o temprano las cosas volverán a la normalidad. Pero Ramón no comparte su optimismo. Con voz serena, le dice que no cree que Carlos retire la demanda ni que dé marcha atrás en sus planes, y entonces lanza una pregunta que deja a Roberto pensativo. ¿Acaso ha llegado el momento de poner fin al programa? Roberto, sorprendido, lo mira en silencio, pero Ramón no se detiene. Con la franqueza que siempre lo ha caracterizado, le aclara que lo quiere, que lo aprecia profundamente y que estará eternamente agradecido por todo lo que hizo por él. Luego añade una frase que golpea con fuerza. Sé que ningún hombre inteligente te abandonaría, pero yo no soy el tipo más inteligente que existe. Acto seguido, continúa con la misma honestidad. Le confiesa que ya perdió la chispa, la ilusión que lo motivaba cada día. Y sin rodeos, le dice que ha decidido marcharse con Carlos para ver qué locuras pueden inventar juntos. La noticia deja a Roberto destrozado. Durante unos segundos no encuentra palabras para responder. Finalmente, solo logra extenderle la mano. Ramón la toma con firmeza y enseguida ambos se funden en un abrazo sincero, cargado de nostalgia y tristeza. Un abrazo que refleja todo el cariño, la historia compartida y el dolor de una decisión que, aunque entendida, resulta irreparable. Por otro lado, en casa de Roberto, todos sus hijos están reunidos. Se les nota la emoción al ver a su madre arreglada, lista para salir a una cita especial con su esposo. Hoy celebran 23 años de matrimonio y no hay mejor manera de hacerlo que saliendo a festejar juntos. Mientras tanto, en otro lugar, Horacio llega para reunirse con Roberto. Trae noticias importantes sobre la situación legal con Carlos. La conclusión es satisfactoria. La resolución ha sido favorable para Roberto, quien oficialmente gana la demanda. Horacio explica que no fue difícil. Años atrás, el propio Carlos firmó un documento en el que reconocía que Roberto era el creador y dueño del personaje de Kiko. Sin embargo, a pesar de la victoria legal, Roberto no se siente feliz. Al contrario, luce abatido.
Le confiesa a Horacio que no piensa contrademandar ni iniciar ningún otro proceso. Está cansado de los conflictos y cree que lo mejor es mirar hacia adelante. Para él el futuro es incierto, pero está convencido de que con el apoyo de sus seres queridos podrá salir adelante. De regreso en casa, Graciela espera impaciente. Tiene la esperanza de que Roberto llegue pronto para celebrar el aniversario, pero la noche avanza y él nunca llega. Una ausencia que deja claro algo doloroso. Se ha olvidado por completo de una fecha tan importante, mostrando una vez más cuánto se ha desgastado su matrimonio. Más tarde, Roberto finalmente regresa. Cansado, entra a casa y encuentra a Graciela, que lo espera con evidente molestia. Ella no tarda en reclamarle el haber olvidado un día tan significativo. Roberto, agotado y con la cabeza llena de problemas, responde sin medir sus palabras. Afirma que un matrimonio no puede depender de un solo día y que hay cosas más importantes en su vida, como su trabajo y las personas que dependen de él. Esa respuesta es la gota que colma el vaso. Graciela, entre la rabia y la tristeza, se dirige a un cajón y saca un sostén que no es suyo, sino de Florinda. Con voz firme le reprocha haber intentado sostener su matrimonio durante tanto tiempo, creyendo que el viaje a Acapulco podría ser la oportunidad para reconectar, pero se dio cuenta de que nada ha cambiado. Cansada, rota por dentro y agotada de vivir en un mundo que gira en torno a Roberto, le pide que tome sus maletas y se vaya de la casa. Entre lágrimas, Graciela le hace una última pregunta. ¿Es feliz viviendo con ellos? Roberto guarda silencio. Ese silencio se convierte en la respuesta más dolorosa que Graciela podría recibir. Al día siguiente, Graciela reúne a todos sus hijos. Con la voz entrecortada, les da la noticia más difícil que ha tenido que darles. El matrimonio entre ella y Roberto ha terminado. Intenta ser lo más suave posible, pero el peso de sus palabras rompe en llanto a todos. Una familia que hasta ese momento intentaba mantenerse unida se enfrenta a una realidad devastadora. Ha pasado un año y Roberto sigue viviendo con Paco. Conversan sobre el caos en el que se ha convertido su vida. Incluso Roberto menciona la idea de escribir un sketch al respecto. Paco le responde que lo que está viviendo es algo completamente normal, que no es el fin del mundo, simplemente es un hombre que se ha divorciado porque el amor se terminó. Pero Roberto insiste en que esta vez es diferente. A sus 50 años está enamorado de una mujer más joven que lo hace sentir como un adolescente. Rompiendo la tensión, Horacio les muestra la vieja playera de los aracuanes, les cuenta que habló con su viejo amigo, al que en broma llamaban el Cacarizo, de nombre Crispín. Han decidido organizar una reunión para el 30 de agosto. Paco se burla, diciendo que ahora todos deben verse bastante viejos. Roberto comenta que si hay una etapa que recuerda con melancolía, es esa, la época de los aracuanes. Solo de pensarlo desearía poder regresar el tiempo. Horacio le responde que ha tenido muchas dichas en su vida. Justo en ese momento, recibe una llamada de Graciela, quien pide hablar con Roberto. Al regresar a casa, Roberto comienza a guardar sus libros y todas sus pertenencias. La decisión está tomada. Con nostalgia, observa aquel viejo cuadro que pintó, recuerdo de una época en la que todo en su matrimonio era felicidad. Roberto le agradece a Graciela por haberlo llamado, pero ella es clara en sus palabras y en sus decisiones. Su matrimonio ya no funciona y no pueden seguir postergando lo inevitable. Roberto le suplica que haga algo que le impida irse, pero Graciela, firme, le responde que no puede detenerlo. Le recuerda que tenía razones para quedarse y que sus hijos eran una de las más importantes. Esas palabras son las que terminan por quebrarlo. Graciela le pide que salga a construir su vida lejos de ellos, pues sus malas decisiones los llevaron a este final. Y aunque Roberto nunca quiso destruir a nadie en su búsqueda de felicidad, al final lo hizo. Ahora no le queda más que seguir a su corazón. Sin nada que rescatar, Roberto vuelve a colgar aquel viejo cuadro en su lugar. Como era de esperarse, justo a la mitad del libro se relata la llegada a Bogotá en 1981. En Televisa, Jamaica le informa a Roberto que tiene una nueva orden del Tigre. Debe viajar a Bogotá para asistir a la Marcha de la Solidaridad, un evento en apoyo a los más pobres. Roberto le responde que lo va a considerar, pero al enterarse de que será el 30 de agosto, el día en que estaba prevista la reunión con los aracuanes, le dice a Jamaica que no irá. A partir de ahí se desata entre ellos una discusión, no de egos, sino de principios. Roberto le dice que Azcárraga podrá ser el dueño de la empresa, pero no de él ni de su tiempo.
Jamaica, acostumbrado a operar bajo las proyecciones de la empresa y siendo la mano derecha del tigre, le responde con voz firme que sí lo son, que son dueños de él y de sus proyectos, solo que nunca se había dado cuenta. Y es justo entonces cuando volvemos al punto de partida, al inicio de la temporada, con Horacio buscando a los actores, los pocos que aún quedan. Es en ese momento cuando Florinda le comenta que efectivamente Roberto está muy triste. Roberto confiesa que tiene sentimientos encontrados. Horacio le dice que lo sabe, que tienen que hablar, pero que solo le quedan 20 minutos para cambiarse. Deben salir ya. El público los espera con gritos de emoción, ansiosos por conocerlos. En medio del silencio, Roberto sabe que lo están haciendo por una buena causa. Fiel a las viejas palabras, el show debe continuar, incluso con el corazón roto. Sale de su camerino para reunirse con sus compañeros. En el camino se encuentra con un guardia de seguridad que le dice unas palabras tranquilas que parecen estar dirigidas más a sí mismo que a Roberto. No tanto, pero al mal tiempo amanece más temprano. Al entrar al elevador, vemos a doña Cleotilde, Ñoño, la chancluda, el profesor Girafales, Godínez, la Chilindrina y al nuevo personaje que no llegó a suplir a don Ramón, pero sí a ocupar ese espacio, Jaimito, interpretado por el Chato Padilla, quien se integró a la vecindad justo después de filmar El Chanfle. Al salir, la multitud enloquece. El Chavo del Ocho es, sin duda, un ícono latinoamericano. La gente los ama, se disfraza como ellos y no duda en abrazarlos. Roberto intenta fingir que se siente bien, repite algunos de sus movimientos clásicos y abraza a los niños, acercándose a su público al igual que sus compañeros. El evento es transmitido por televisión y es visto por sus hijos. En las noticias se informa que más de 3 millones de personas asistieron para verlos. Vemos a Graciela mucho más serena, no transmite rencor a sus hijos. Su matrimonio no funcionó, pero solo ellos conocen su historia. De regreso en México, Roberto se comporta como un hombre enamorado. Quiere retomar las riendas de su vida y ya ha tomado una decisión. Florinda le pregunta qué hará y Roberto le responde que ya no quiere fallarle a nadie. Su decisión es construir algo nuevo a su lado. Está dispuesto a comprometerse. Así formalizan su relación, una historia que duró hasta el último día de la vida de Roberto. Una relación que, aunque estuvo marcada por escándalos, jamás se rompió. Más tarde, Roberto y Graciela se reúnen. Ella le dice que sus hijos están orgullosos de él y le entregan un presente, una caja con fotografías y el dibujo del corazón del Chapulín, aquel que lo inició todo. Con el corazón por delante. Roberto recuerda sus inicios con Graciela, la mujer que estuvo presente en todo su proceso. Le confiesa que alguna vez creyó que tendría una vida sencilla junto a su familia. Graciela le responde que aún la tiene. Es más, ahora tiene una mejor relación con sus hijos y ha conocido a su nieto. Incluso logró reconectar con los aracuanes. Reflexionando sobre todo lo que le dio la fama y el dinero, Roberto comprende que lo único que no se puede recuperar es el tiempo, ni todos esos momentos hermosos que la vida ofrece. Piensa en lo mucho que le dio no solo a las familias mexicanas, sino a toda Latinoamérica, a través de sus personajes, del Chavo, del Chapulín. Piensa también en todas las dichas que le brindó la vecindad, porque el ser humano, al final, tiene la gran ventaja de poder inclinar la balanza a su favor. Todas las historias comienzan y terminan, y entonces vemos a un joven Roberto Gómez mirándose a sí mismo en la televisión, pero no como actor, sino como el verdadero Chespirito, un homenaje claro al legado que dejó, las risas, las torpezas, todo lo que hizo, sin querer queriendo. Como es sabido, los programas de Chespirito se transmitieron de manera ininterrumpida durante 50 años en más de 90 países y fueron doblados a 50 idiomas. Escribió 690 capítulos de televisión, 20 películas, 3 obras de teatro, 3 novelas y 3 libros. Creó más de 100 personajes y su impacto alcanzó a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Sus eventos en vivo reunieron a más de 9 millones de asistentes. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 y falleció el 28 de noviembre de 2014, al lado de quien consideró el amor de su vida, Florinda Mesa. Finalmente, como un acto de nostalgia y un regalo para el espectador, se presenta aquella canción Qué bonita vecindad, interpretada por todos los personajes. Esta versión no es la conocida, sino una grabación hecha por los propios actores con un tono más moderno.
qué cachetón ni feo es el pobre chico. Pero la Dina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina. Es una despedida a la audiencia donde bailan de manera descoordinada, justo como quedó grabado en la memoria aquel viejo tema que marcó y sigue marcando a generaciones. Así concluye Chespirito, sin querer queriendo.